Dicen por ahí que existe una mansión olvidada por el tiempo, una construcción lujosa, marcada por historias enigmáticas y envuelta en misterio. Muchos afirman que habría pertenecido a Leo Dan, el eterno romántico de la música latina. Pero la verdad nunca fue confirmada. Se comenta que la propiedad posee una arquitectura impresionante, jardines amplios y un encanto que, en teoría, atraería a cualquier comprador. Aún así, sigue allí, deshabitada, intacta y envuelta en un aire de abandono. Algunos juran que hay algo en esa casa que aleja a quien intenta acercarse. Otros dicen que no son más que exageraciones, fruto del sentimiento nostálgico y del enigma que siempre rodeó la figura de Leo Dan. ¿Realidad o leyenda? Hay quienes aseguran que el artista vivió allí sus últimos años, aislado del mundo. Se habla de habitaciones cerradas con llave, pasillos sellados y secretos que quizá nunca deban ser descubiertos. Hoy vamos a desentrañar ese misterio. Vamos a explorar todo lo que se sabe, y todo lo que se susurra, sobre esta supuesta mansión y las historias oscuras que la rodean. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. En el calor intenso de Santiago del Estero, en el norte de Argentina, nació un niño que más tarde conquistaría el corazón de millones con su música. El 22 de marzo de 1942, llegó al mundo Leonardo Guillermo Fabio Daniese, hijo de un ferroviario que jamás habría imaginado los caminos brillantes que su hijo recorrería. Leo, como sería conocido mundialmente, creció entre los sonidos de los trenes y el canto de los pájaros en las mañanas argentinas. Desde pequeño, Leo mostraba una gran fascinación por los sonidos, el susurro del viento en los árboles, el canto de los pájaros, las notas de la guitarra que escuchaba en las reuniones familiares. Mientras otros niños pedían juguetes, él soñaba con acordes. A los 11 años, algo cambió su vida, consiguió prestada una vieja guitarra de un vecino. Sus dedos dolían al aprender los acordes, pero eso no lo detuvo para componer su primera canción, una melodía simple inspirada en el cielo de su tierra natal. Algún día tendré una casa solo para hacer música, le decía a su madre, que sonreía ante el sueño de su hijo. Poco sabía ella que ese deseo infantil se volvería realidad, y más tarde, un capítulo emblemático en su trayectoria. En la escuela, Leo no se destacaba en las materias tradicionales, pero en cualquier evento cultural, él era quien brillaba. Los maestros reconocían un talento nato, aunque advertían, la música es hermosa, pero no pone comida en la mesa. Las tardes en Santiago del Estero eran largas y sofocantes. A Leo le gustaba sentarse en el patio, bajo la sombra de un árbol, rasgueando su guitarra prestada y soñando con un futuro donde la música fuera su sustento. En su mente, hogar y creación artística ya eran inseparables. Cuando sea famoso, tendré una casa donde todos los músicos puedan tocar conmigo, decía a sus compañeros, quienes se reían de la osadía del muchacho de pueblo. No sabían que ese hijo de ferroviario transformaría su pasión en una carrera que cruzaría fronteras, y que su relación con las casas se volvería una de las partes más curiosas de su historia. En los años 60, aquel niño soñador dio lugar a uno de los nombres más emblemáticos de la música latina. Leo Dan no solo encantó a Argentina, sino que rápidamente conquistó el continente. Con letras sensibles y arreglos sencillos, su música conectaba poderosamente con el público. Tras cantar en pequeños bares de Buenos Aires, llegó al reconocimiento de las discográficas. Su voz dulce y sus encantadoras composiciones pronto encontraron un lugar en las radios. Fue con Celia que su fama realmente despegó. La canción se volvió un éxito instantáneo en Argentina y, en poco tiempo, también en países como Perú, Colombia y especialmente México. Después llegó Fanny, consolidando su éxito. Pero fue con Como te extraño mi amor que Leo Dan grabó su nombre en la historia de la música latina. De pequeños teatros pasó a llenar estadios. Jóvenes cantaban sus canciones en las calles, parejas se emocionaban al son de sus letras. Y aquel niño que un día soñó con una guitarra, ahora veía su arte alcanzar el mundo. Quiero un lugar solo mío, donde pueda crear en paz, le dijo a su representante al recibir su primer gran pago. Finalmente, el sueño de tener su propia casa podía hacerse realidad. En un barrio acomodado de Buenos Aires, Leo compró una casa amplia, con un jardín encantador. Su primera preocupación fue montar un estudio musical completo, ignorando la sala o el dormitorio principal.
Equipado con instrumentos de última generación, ese espacio se volvió el corazón palpitante de la residencia. Allí, Leo pasaba días y noches componiendo, creando, experimentando. Bienvenidos al nido de las melodías, decía a sus amigos músicos, quienes convirtieron el lugar en un punto de encuentro artístico. Las jam sessions se extendían hasta la madrugada. La casa era símbolo de su conquista, pero para Leo, representaba la realización de un antiguo sueño infantil. Poco sabía él que esa sería solo la primera de muchas propiedades, hasta llegar a la famosa mansión, que años después, ganaría notoriedad por motivos muy distintos. México siempre ocupó un lugar especial en el corazón de Leo Dan. Allí encontró un público tan apasionado como el argentino. Sus discos se vendían aún más en tierras mexicanas. Durante una gira en Guadalajara, encantado con el calor humano de la ciudad, Leo tomó una decisión. Este país me ha dado tanto, quiero vivir aquí, dijo tras un concierto en el Teatro Degollado. En 1975. Entonces, compró una mansión en las afueras de la ciudad, una construcción majestuosa de estilo colonial español, con salones amplios, fuentes decorativas, jardines repletos de árboles centenarios e incluso una capilla privada. Este será mi refugio creativo, declaró al firmar los papeles. Al principio, todo era entusiasmo. Leo montó un estudio aún más moderno que el anterior y empezó a grabar con músicos locales. Pero, poco a poco, algo cambió. La creatividad que antes fluía con facilidad comenzó a desvanecerse. Las melodías no llegaban. Las palabras escapaban. Es solo una etapa, se decía a sí mismo. Pero los días pasaron, se volvieron meses, y los meses, años. Leo Dan enfrentaba ahora un devastador bloqueo creativo. Amigos comenzaron a comentar, hay algo extraño en esa casa. Algunos afirmaban escuchar melodías incompletas resonando por las noches, como si la propia casa intentara cantar. Leo negaba cualquier influencia del lugar, pero su mirada cansada y su expresión abatida contaban otra historia. A veces admitía en confidencia, se despertaba con canciones en la cabeza, pero se esfumaban antes de poder escribirlas. El compositor Óscar Chávez, tras una visita, dijo, este lugar no inspira. Consume. Es como si succionara tu arte. Lo que iba a ser su santuario se convirtió en una prisión silenciosa. La mansión, antes símbolo de conquista, pasó a representar su mayor crisis creativa. Comenzó a viajar más, buscando inspiración fuera de allí, pero siempre regresaba, como si algo lo atrajera de nuevo. Curiosamente, en ese periodo, su fortuna creció gracias a los royalties de sus éxitos pasados. La casa, sin embargo, se transformó a los ojos de los demás en un lugar maldito, la mansión del silencio, como fue apodada. Y allí, rodeado de jardines lujosos y pasillos vacíos, Leo Dan luchaba no solo por componer, sino por reencontrarse a sí mismo. Pocos sabían todos que ese sería solo el comienzo de la extraña fama de la mansión, un lugar que, años después, nadie más se atrevería a llamar hogar. Aunque su cordura estuviera comprometida, Leo parecía más lúcido e inspirado que en mucho tiempo, y esta nueva filosofía lo llevó a una decisión que muchos consideraron excéntrica. Invertir una parte significativa de su fortuna en la compra de propiedades alrededor del mundo. Su objetivo no era solo hacer inversiones inmobiliarias, sino buscar diferentes influencias musicales que lo inspiraran de maneras únicas. Miami fue el primer destino, una casa frente al mar, con grandes ventanas que enmarcaban el Atlántico, se convirtió en su estudio durante 6 meses. Esta casa canta con el ritmo de las olas, les decía a los músicos que lo acompañaban. El resultado fue Horizontes Azules, un álbum de influencias caribeñas que sorprendió a fanáticos y críticos con la renovación de su estilo. Sin darle tiempo al público para asimilar su nueva etapa, Leo ya estaba en Madrid, instalado en un antiguo apartamento en el centro histórico, donde las paredes, testigos de siglos de historia, susurraban melodías de otro tiempo. Les contaba a los periodistas que su inmersión en la ciudad dio origen a Ecos de España, un trabajo que mezclaba su romanticismo característico con elementos de la música flamenca. La acústica de una sala no es solo una cuestión de física, sino de alma, escribió en uno de sus cuadernos. Este periodo nómada y productivo reconectó a Leo Dan con la música tras los años de silencio en Guadalajara. Sin embargo, la mansión mexicana seguía siendo de su propiedad,
recordándole constantemente esa época oscura, mientras sus nuevas casas cantaban. No obstante, en la mansión, el silencio aún lo incomodaba. Lo que Leo Dan no sabía era que su teoría sobre el alma musical de las casas sería desafiada de una manera aún más intensa cuando decidiera construir lo que llamaría su obra maestra arquitectónica, una mansión que, paradójicamente, quedaría marcada no por la música creada allí, sino por la extraña dificultad de encontrar a alguien dispuesto a comprarla. El año 1988 representaría un nuevo capítulo en la relación de Leo con las propiedades que influían en su música. Durante una visita a su tierra natal, el cantante escuchó hablar de una antigua casa colonial en los alrededores de Tucumán, una construcción histórica que permanecía intacta desde hacía décadas. Movido por una curiosidad inexplicable, decidió visitarla. La primera visita fue suficiente para cautivarlo. Erigida en el siglo XVII por un comerciante español rico, la propiedad estaba aislada en medio de una vegetación exuberante, con vistas a las montañas. Sus gruesas paredes, patios internos con fuentes de piedra y una pequeña torre de observación le daban al lugar una atmósfera casi mística. «Esta casa tiene historias que contar», murmuró Leo mientras caminaba por los pasillos de madera que crujían con cada paso. Sin negociar el precio, compró la propiedad por 88.800.000 pesos argentinos, una coincidencia numérica que no pasó desapercibida para un cantante atento a los símbolos y patrones. «Es una señal, esta será la casa 88», anunció a su abogado al firmar la escritura. El nombre pronto se consolidó entre su equipo y amigos cercanos. La restauración de la propiedad llevó casi un año, con Leo supervisando personalmente cada detalle. Se instaló un estudio de grabación de última generación, en contraste con la arquitectura secular del resto de la casa. «Aquí voy a componer mi obra maestra», prometió durante la fiesta de inauguración, a la que invitó solo a sus amigos más íntimos y músicos de confianza. Durante las primeras semanas en la casa 88, todo parecía productivo. Leo parecía rejuvenecido, componiendo con una energía que recordaba a sus primeros años de carrera. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir eventos inexplicables que perturbaban la armonía del lugar. Los empleados informaban que radios antiguas por la casa se encendían solas, sintonizando estaciones con música de los años 30, y sombras eran vistas moviéndose por los pasillos cuando no había nadie cerca. «Son solo las corrientes de aire y el cableado antiguo», decía Leo más para sí mismo que para los demás. Aún así, no podía ignorar por completo los fenómenos. Durante las madrugadas, despertaba con fragmentos de una melodía resonando en su mente, una canción que nunca había oído antes. Intrigado, Leo pasaba noches enteras en el estudio tratando de captar esa melodía esquiva. «Es como si la casa me estuviera dictando una canción», le confesó a su ingeniero de sonido, «pero siempre que estoy a punto de comprender su estructura completa, se interrumpe». La obsesión por la canción inacabada comenzó a consumirlo, los cuadernos se llenaban de anotaciones, las grabaciones de fragmentos melódicos se acumulaban, pero la música se negaba a completarse. «La casa 88 sabe el final, pero no quiere revelarlo», decía él, con ojeras cada vez más profundas y una mirada distante que preocupaba a sus amigos. Los artistas que visitaban la casa comentaban sobre la atmósfera peculiar que allí existía. «Es como si el tiempo funcionara de manera diferente dentro de esas paredes», observó una famosa pianista después de pasar un fin de semana en el lugar, donde los relojes funcionaban normalmente, pero la sensación era de que los minutos se estiraban o se comprimían, como si siguieran una lógica propia del lugar. Leo desarrolló un extraño ritual al atardecer. Se sentaba en un banco de madera en el jardín central y susurraba a las paredes de la casa, como si hablara con ella. «Cuéntame el resto de la canción», pedía, permaneciendo allí hasta el amanecer. En algunas ocasiones, los empleados lo encontraban dormido en ese banco, con su cuaderno de notas abierto en una página en blanco, esperando una revelación que nunca llegaba. La casa 88 se transformó en algo más que una simple residencia o estudio. Se convirtió en una entidad con la que Leo Dan mantenía una relación simbiótica y conflictiva. Lo que nadie imaginaba era que eso sería solo el comienzo de una historia cada vez más extraña, que culminaría en una propiedad que, años después, nadie tendría el valor de comprar. En 1998, después de 10 años de convivencia turbulenta con la casa 88, Leo Dan decidió finalmente ponerla a la venta, ya que su salud estaba en declive y los médicos sugerían un ambiente más tranquilo.
Tal vez sea hora de dejar descansar esta melodía inacabada, confesó a su esposa al firmar el contrato con una inmobiliaria de Tucumán. La propiedad fue puesta a la venta por un precio sorprendentemente bajo para una mansión histórica completamente restaurada y equipada con un estudio de grabación de última generación. Una oportunidad única para músicos o productores, decía el anuncio en los periódicos nacionales. En los primeros días, el teléfono de la inmobiliaria no paraba de sonar. El primer interesado serio fue un productor musical chileno, que había trabajado con grandes nombres de la música latina. Su visita a la propiedad duró menos de 20 minutos. Hay algo raro con la acústica, fue su única explicación al salir rápidamente. Otros compradores potenciales tuvieron reacciones similares. Entraban emocionados, pero salían perturbados, muchos sin saber explicar el motivo de su desistimiento. Una famosa cantante argentina llegó a firmar un precontrato, pero canceló el negocio al día siguiente. Cuando se le preguntó sobre su decisión, respondió enigmáticamente: «Soy cantante, no puedo vivir en un lugar que intente robarle la voz a quien canta». Este comentario generó una de las leyendas más persistentes sobre la Casa 88. Quien intentara completar la canción inacabada que Leo Dan nunca logró finalizar, perdería su voz. La historia se difundió entre músicos y, eventualmente, alcanzó al público en general, convirtiendo la propiedad en un tema de interés nacional. «Nunca dije que la casa robara voces», se defendió Leo Dan en una entrevista, explicando que guardaba secretos musicales que no todos estaban listos para escuchar. Sus palabras, lejos de calmar los rumores, solo alimentaron el misterio. La prensa sensacionalista comenzó a referirse a la mansión como la casa que roba canciones o la mansión del silencio. Tras 3 años en el mercado sin propuestas concretas, la inmobiliaria desistió del contrato. «En mis 20 años de profesión, nunca vi una propiedad de tanto valor ser sistemáticamente rechazada», admitió el corredor responsable. Leo Dan entonces decidió dejar la casa cerrada, con un cuidador que rara vez se quedaba después del anochecer. Irónicamente, la dificultad para vender la propiedad la convirtió en una atracción turística no oficial. Fans del cantante comenzaron a hacer peregrinaciones hasta los portones de la Casa 88, tomando fotos y dejando pequeños regalos, partituras y miniaturas de instrumentos musicales atadas a la reja de la entrada. En 2005, al cumplir 71 años, Leo Dan afirmó: «La casa no está a la venta, tal vez nunca lo estuvo. Ella y yo tenemos un acuerdo no escrito. Ella guarda mi melodía inacabada y yo guardo sus secretos». Así, la mansión que nadie quería comprar se convirtió, paradójicamente, en uno de los bienes más valiosos de Leo Dan, no por su valor en el mercado, sino por el misterio que ayudaba a mantener viva la leyenda del cantante y su eterna búsqueda de la canción perfecta, aquella que solo la Casa 88 conocía por completo. «Qué narrativa envolvente e chella de misterio». A historia de Leo Dan, entre sua música, sua relacao como as casas e o enigma da Casa 88, e reflexo profundo da alma de artista que, ao longo dos anos, foi capaz de transformar silencio e memoria en cancoes imortais. A forma como ele lidou com a ausencia e a busca por reencontró con sua propia música, de maneira solitária, quase mística, tras a tona que isto es universal sobre o proceso creativo, o tempo e o legado que deixamos. É interesante como a Casa 88 se torna quase personaje, como uma presença tão marcante quanto a própria música de Leo Dan. A ideia de uma cancao inacabada, uma melodia que continua a ecoar mesmo após sua morte, cria uma sensacao de continuidade, como se o artista nunca tivesse realmente partido. O fato de a casa não ser vendida e ser transformada em museu vivo dá uma sensacao de que, de alguma forma, a música de Leo Dan nunca vai cesar, permanecendo como eco de sua genialidade. A fita cassete sem rótulo é o final abrupto do libro As casas que eu fui so aumentam o misterio e a magia en torno da vida e da obra dele. Tal vez a melodía que ele nunca conseguiu capturar seja a propia esencia do que ele estaba buscando en sua música, algo que transcende o entendimento completo, más que é sentido por aqueles que sabemos ouvir como coracao. O que você acha dessa abordagem de Leo Dan para con sua arte e o legado? Como ese relacao entre música, silencio e misterio resoa con voce? Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Porque después de este video, vendrán muchas más novedades.